le di lo mejor. Eso es como lo que me queda a mí, de que pues durante toda su vida fue también una niña feliz, la niña más feliz del mundo, por sus padres, por su gente, por su familia, por su sangre. Bienvenidos a este nuevo episodio de Perspectivas Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, una historia de fuerza, de resiliencia, una madre que tuvo que atravesar por un momento muy difícil, muy complicado con su hija, y hoy viene a compartirnos esta historia a este espacio de perspectivas. Valen, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Luis, por invitarme, y me siento muy honrada de compartir este escenario. Valen, empecemos desde el embarazo. ¿Cómo fueron esos momentos cuando te diste cuenta que Oriana venía a estar con nosotros, para el mundo? Bueno, pues en realidad en cuanto a la relación de pareja, decidí ser mamá, planifiqué mi embarazo, fue una niña buscada, deseada. En realidad, pues cuando dimos la noticia, pues en cuanto a la familia fue un momento pues lleno de mucha felicidad. De 3 hijos, la última que faltaba por tener su reto niñito pues era yo. Sí. Entonces, pues en cuanto a esa emoción, demasiado La grande, familia, porque sí. pues no es lo mismo como hijos que llegan al mundo, porque fue un momento, pero pues el caso pues el mío, yo la busqué, entonces fue una bendición en realidad, uno como mujer que pueda lograr Ese propósito que ese finalmente tenía. propósito. ¿Cómo fue todo ese proceso, pero en cuestión de salud durante tu embarazo? ¿Ibas a controles prenatales? ¿Cómo se iba desarrollando tu embarazo? Cuéntanos eso. Bueno, pues en realidad mi embarazo fluía de una manera normal. Antes y durante el embarazo me dediqué pues siempre a cuidar mi cuerpo y mi salud y la alimentación. Y pues en realidad todo este proceso en cuanto a la niña empezó cuando un día haciendo ejercicio tuve una pequeña caída. ¿Estabas ya en qué mes de embarazo? Estaba más o menos en el tercer mes de embarazo. Okay. ¿Y practicabas ejercicio? Estaba haciendo ejercicio, caminando hacia atrás, y cuando estaba caminando hacia atrás tuve una caída muy leve. En realidad fue muy leve porque caí casi que sentada, pero en realidad pues ahí fue como el éxtasis, porque yo pues como que no quedé tranquila, y yo ahí fue que decidí ir a un médico porque yo quería escucharle el corazón a mi bebé. Entonces yo dije, yo le escucho el corazón a mi bebé y ya voy a quedar tranquila de que todo está bien. Vale, entonces ahí ya estabas en el tercer mes de embarazo, ¿cierto? Fuiste al médico, vio que todo, digamos, el proceso iba normal, Bueno. y después, ¿qué pasa? Bueno, te cuento pues que esa caída fue acá en Belén de Umbría, y pues aquí no tenemos pues muchos equipos donde podamos realizar ese tipo de exámenes. Yo ese día, en ese momento, eso fue en el 2019, aquí en Belén había un médico que se llamaba el doctor Luna. Él ya en este momento no está acá. Era la única persona donde podía ir, entonces yo fui donde él, por Gato Negro. Entonces yo le expliqué lo que me había pasado y que quería pues una consulta para escucharle el corazón a mi bebé. Él en ese momento, pues mirando las imágenes ya de la ecografía, él me dice pues de que viendo pues el bebé, se le ve como un repollito en el abdomen. Entonces pues ahí me muestra en su computador lo que probablemente la niña puede tener. Él me muestra una imagen de onfalocele, que es un proceso diferente a lo que tenía la niña, pero ese fue como el primer diagnóstico que él me da. Entonces, pues en realidad de onfalocele, como para las personas que no conocen, es un defecto en la pared abdominal, pero es a través del cordón umbilical. Entonces, por medio del cordón umbilical, a los bebés se les salen ciertos órganos mejor dicho, como por el ombligo. Por el ombligo. ¿Sí? Cuando yo llego a Pereira, yo veo pues esa imagen de un bebé con onfalocele acabando de nacer. Pues la imagen de verdad pues es un poco impactante. Dudo pues como del proceso del diagnóstico que este doctor me da. Entonces inmediatamente yo me voy para Pereira, acudo a la medicina prepagada pues que tengo, y con esta medicina me hacen unos exámenes un poco más especializados, y me dan el diagnóstico de que la niña viene con gastrosquisis. ¿Qué es gastrosquisis? Bueno, ¿Sí se dice así, cierto? sí.
Okay. Gastrosquisis es un defecto en la pared abdominal. Más o menos en el mes 3, 4 de embarazo, cuando estamos en el vientre de mamá, tenemos un proceso donde los órganos se acomodan y se forma, digamos que el cuerpo, el embrión, y se acomodan todos los órganos en el abdomen. Brianita, pues en ese proceso de 3, 4 meses, digamos que ingresan todos los órganos, pero le queda una abertura, digamos que no en el cordón umbilical, que ese sí sería un falocele, sino que es a un costadito, como una abertura, como un espacio. Un espacio. Digamos que por ahí se pueden salir órganos. Brianita en este caso tuvo, se le salió fue el intestino delgado. Fue como lo único. Entonces, digamos que cuando el doctor Luna me da el diagnóstico acá, ese era el repollito que se le veía, digámosle que era pues como su intestino delgado. Entonces, ahí fue en que empezamos en realidad pues como todo el proceso de conocer, de 10.000 bebés nacidos, pues uno en realidad nace con esta condición y pues Diosito me escogió a mí para esta misión. O sea que de cierto modo era un caso especial, o sea, no es algo que se vea mucho, ¿cierto? No es un caso tan visto. En Colombia solamente hay 3 hospitales que tratan este diagnóstico. Ahí estábamos ya en qué mes de embarazo, ¿era el 4.º mes? Cuando me di cuenta ya que Briana venía con gastrosquisis, 4.º mes. ¿Y tenías ahí en ese momento como amenaza de un aborto espontáneo o esto no implicaba para nada en que la niña? No implicaba en nada. Okay. En el 4.º mes de embarazo el doctor me indica que sería bueno de que me hiciera otro examen validando que no tuviera pues otra condición donde pues sea como un negativo más de tener gastrosquisis y tener pues como alguna malformación. Entonces en realidad pues era por de aparte y decidimos hacer pues el esfuerzo de pagar este examen. Vimos que todo estaba perfecto y pues la gastrosquisis, lo bueno de la gastrosquisis es que cuando el bebé nace se opera y pues es una persona completamente normal. Ya. ¿Briana nace en qué mes? O sea, ¿completa su embarazo o...? Bueno, Briana venía sentada, para acabar de completar, la gorda venía sentada y por la condición de la niña, digamos que ella tenía que nacer y automáticamente la debíamos de operar. Entonces pues sabíamos que no iba a llegar a término. Briana fue de 35 semanas. 35 semanas. Teníamos programada cesárea y salíamos de la cesárea, inmediatamente ya se operaba, pero se me adelantó el embarazo, 8 días antes, rompigüente, un susto tenaz porque pues sabía la condición, no podía tener un bebé normal, entonces logramos pues llevar todo a cabo como se debía. El cirujano de la niña pues estaba en otro hospital, llegó, pues tuvimos como tiempo de todo, se logró pues el objetivo de la cirugía. O sea, Briana nació e inmediatamente llegó el cirujano, se realizó la cirugía que se tenía previsto en el momento que Briana naciera, ¿cierto? Briana, bueno, se adelanta pues 8 días la cesárea, entran a quirófano, me hacen la cesárea. De la cesárea automáticamente pues la condición de la niña como viene con su intestino afuera es automáticamente entubar y de una vez proceder a la cirugía. ¿Qué vivieron después de que Briana nació? ¿Cómo fueron esos días, esos primeros días del nacimiento de Briana? ¿Todo fue normal? ¿A los cuántos días regresaron a casa? Bueno, un proceso en realidad totalmente normal. Yo pensaba que le iba a quedar pues una cicatriz súper grande. Al final cuando la vi, esa mujer tenía 3 puntos a un costado del ombligo, entonces se veía hermosa. Yo pensé que iba a ser muy grande, pero no. De este proceso pasan 40 días, que es justo la dieta de uno en el embarazo, y durante esos 40 días vemos que la niña no mejora, entonces siempre vomita y no hace 40 días popó, entonces vemos que la cosa no está bien. El médico decide abrir después de 40 días. Para mí fue un error, por decirlo así, porque de pronto él pudo haber visto que la niña tenía bridas. Bridas es
como un chicle que está en los intestinos. Entonces, digamos que se pegan y no dejas que tú hagas todo el círculo y puedas realizar deposiciones de manera normal. Sí. Cuando nos damos cuenta que la niña tiene bridas, automáticamente le realizan otra operación. Entonces, en esa operación le zafan, digamos, como todo ese pegamento que surge por la misma gastrosquisis. Cuando le introducen el intestino, puede pasar esas bridas. Entonces, digamos que Briana le da, tienen que otra vez abrir su cuerpo y pues realizar todo esto para que obviamente pueda hacer deposición de manera normal. Pasa pues esta segunda operación para la niña, la recuperación, ¿cómo es este proceso de la recuperación de esa segunda operación? Bueno, en esa segunda operación la niña no mejora, se le abre la herida, el médico no está en el hospital porque el médico, el cirujano pues que realiza el proceso de la niña es un cirujano que trabaja en 2 hospitales, entonces no trabajaba todo el tiempo en el hospital. Se respeta el paciente, entonces si no está el cirujano que la atendió, pues nadie más puede, digamos, como ver a ese paciente. Vuelve a otra cirugía, tercera cirugía, y en esta cirugía la niña queda con intestino ultracorto. Ya. Ahí es como donde la niña vemos que no hemos logrado pues como salir adelante con la gastrosquisis. Cuando nos damos cuenta, digamos que del 100% del intestino que nosotros tenemos, Briana queda con el 25% del intestino. Entonces digamos que en cuanto a funcionamiento, de que nuestro cuerpo tenga beneficios, nutrientes, digamos que Briana no los tenía todos porque en el intestino es donde nosotros enviamos todos los nutrientes, energías, todo hacia el cuerpo. Entonces digamos que Brianita era muy derechita, tomaba leche pero hacía también muy rápido. Pues en total a Briana en Pereira se le realizan 5 cirugías, donde pues el intestino, la última cirugía no se logra conectar el intestino, a Briana le recortan el intestino para hacer un proceso y ya luego para volver a conectar, digamos que el médico no logra esa conexión. Entonces digamos que a Briana le dejan, se llama yuyostomía y una iliostomía, que es cuando una persona hace chichi, digámoslo así, en una bolsita. Entonces Briana se va con esa condición para Medellín. Digamos que nosotros estuvimos hasta los primeros 3 meses de nacimiento de la niña en un proceso en Pereira, y en la 5ª cirugía digamos que se quedan sin recursos en el hospital para el manejo que Briana tenía, y en ese momento pues nos indican que necesitamos un hospital 4º nivel, y la posibilidad pues en ese momento era el Hospital Pablo Tobón Uribe, ubicado en la ciudad de Medellín. Ya entonces llevan a Oriana hasta Medellín, tú te vas con ella, ¿cierto? Me imagino que ya había un nivel más de angustia y ya las posibilidades, o cómo lo vivías en ese momento, Valen, o sea, ¿cómo vivías ese momento? ¿Tú veías que ya las posibilidades de vida de Oriana se iban cerrando o las esperanzas que daban los médicos cuáles eran? ¿Qué Pues bueno, diagnóstico te daban en ese momento de posibilidad? me voy a volver un poquitico a la historia. Digamos que yo desde que me di cuenta que Briana venía con esta condición, tuve un encuentro muy difícil conmigo, porque después de llegar a trabajar tenía una angustia muy grande y en el embarazo me iba a llorar a mi casa. Entonces, durante ese proceso yo decidí de que no iba a volver a llorar, de que pues lo que siento yo lo siente mi bebé. Entonces yo me imaginé en algún momento de que mi hija, sentirme tanta tristeza, iban a ser aburrida, iban a ser con, no sé, que ya iba a ser una niña triste. Entonces decidí no llorar, decidí ponerle pues como la mejor cara a la situación, y en cuanto a la familia también lo hablé de que justo cuando íbamos a visitarla y cuando fuésemos a llegar pues a la habitación de ella, así no hablara, así no viera, así estuviera entubada, lo que fuera, íbamos a llegar con la mejor cara. La mejor actitud. Pues eso lo hice con todos, mis papás, mi mamá que pues es muy sentimental, con mis hermanos, con mi pareja, con todos.
y pues siempre tuvimos, digamos que una cara muy diferente de usted llegar a un hospital a llorar, a ver su paciente, a sentirse triste. Entonces, digamos que lo manejamos de una manera desde el amor, por Ajá. decirlo así. Entonces, siempre tuvimos como la mejor cara ante este proceso. Cuando yo me doy cuenta pues de que la niña se la tienen que llevar para allá, pues ya sabemos que es un hospital cuarto nivel, sabemos que las condiciones ya eran mucho más fuertes de lo que ya habíamos vivido, pues y que Ajá. lo que habíamos vivido en Pereira. Eh, Cuando llego a Medellín pues me doy cuenta que la cosa no está fácil, era una emergencia vital, o sea, la niña llegaba o la niña no iba a estar. Ya. Entonces, digamos que teníamos casi que 20 horas para salir después de la cirugía. La niña la operan más o menos a medianoche, esa última cirugía en Pereira, y estamos viajando al siguiente día, 10 de la mañana, Ya. en un vuelo charter hacia la ciudad de Medellín como emergencia vital. Entonces, la condición era muy fuerte, Eloy, la condición era fuerte. Si llegan, o sea, aquí a Medellín y de una ingresa nuevamente la niña, allí ingresa a otra cirugía, ¿cierto? En Medellín. Bueno, Hospital Pablo Tobón Uribe nos recibe con los brazos abiertos. Medellín, una ciudad encantadora con sus puertas abiertas, nos recibe de una manera especial que yo nunca voy a olvidar. Un hospital de alta complejidad. Estuvimos allí más o menos 5 meses corridos. A los 5 meses me voy a casa. La niña llega en agosto, sale en noviembre y vuelve y entra en diciembre para realizarle otra cirugía. ¿Otra cirugía programada que se tenía que realizar o fue una urgencia? Se tenía que realizar porque era la unión del intestino, que antes estaba preparando el intestino para poder que se pudiera unir. Ya. Entonces ahí logramos la unión del intestino en este hospital. Briana tiene esta última cirugía, se logra conectar el intestino, está bien dicho, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo es la vida de Briana? O sea, Briana es una niña que juega, Briana es una niña que se ríe. ¿Cómo era en ese Bueno, momento Briana? Briana es una niña completamente normal. En realidad, su única condición era que tenía una alimentación parenteral, que es una alimentación dada por un catéter a una vena que va directamente al corazón. Digamos que la niña tenía una alimentación doble, que era alimentación por boca y alimentación, digamos, como si tuvieras un suero 24 horas pegadito de ti. Entonces, Ya. Briana tenía un catéter todo el tiempo donde se le suministraba, digamos, como una leche especial, donde le llegaban los nutrientes y todos los beneficios necesarios para el funcionamiento de su cuerpo, ya que por boca, como el intestino de Briana es tan corto, no le llegaban los nutrientes necesarios que necesitamos para funcionar. Bueno, Valen, y todo este proceso que me estás contando fue en la ciudad de Medellín, ¿cierto? ¿Cómo hacías entonces para la parte del trabajo? O sea, ¿dónde vivías en Medellín? ¿Cómo te permitieron desde donde trabajabas estar allí? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, pues en este proceso cuando la niña la mandan para Medellín, todavía pues estoy en licencia de maternidad, entonces pues ahí me abarca pues la licencia. Ya luego después cuando yo llego al hospital, una nutricionista y médico general me informan de que estamos allí por una condición especial en la cual la niña tiene que estar como mínimo 2 años en Medellín. Entonces ahí es donde me doy cuenta que me tengo que ir a vivir allá, pues tengo que hablar en mi trabajo para ver si hay alguna posibilidad de traslado y pues cambiar pues drásticamente mi vida porque pues tengo que trasladarme definitivamente a otra ciudad. A otra ciudad, entonces, ¿qué te dicen en el trabajo? ¿Te lo permitieron? ¿Te trasladaron? ¿Renunciaste? No, no renuncié, me dieron la posibilidad de continuar, me dieron apoyo, me hicieron el traslado y pues pude continuar laborando pues en la ciudad de Medellín. Pero entonces Briana no estaba, digamos que 24/7 en el hospital, sino que tenías que ir como periódicamente como a algo en especial. No, pues digamos que cuando Briana sale de esta hospitalización, sale por unos días porque necesita que el cuerpo descanse para la cirugía que viene. Ya. Entonces digamos que nos vimos un mes, primera vez que la niña estaba en casa, después de más o menos
6, 7 meses, me la llevo para la casa, estuve más o menos 20 días con ella, regreso y le hacen la otra cirugía. ¿Cómo sale Briana de esa cirugía? Fue todo un éxito. La doctora cirujana es un amor. Me la recibió en brazos desde el momento en que Briana llegó desde Pereira. Se entregó con alma, cuerpo, corazón a esa mujer. Entonces, en realidad fue algo muy bonito tener un equipo especializado, con humanidad, con ese con esa vocación de verdad de ayudar a las personas. Briana llega 2019, agosto, finales de agosto, a la ciudad de Medellín. Durante todo este proceso, Briana le hacen aproximadamente 30 cirugías. 30 cirugías. 30 cirugías donde se logra estabilizar, donde logramos durante todo este tiempo que solamente la niña en realidad tuviese la alimentación. Ya. De resto, pues digamos que la gastrosquisis, su abdomen, ya todo estaba sano, ¿sí? Lo único era como un desmonte de la alimentación parenteral, porque la gracia era pues de que no tuviera la alimentación parenteral, sino que simplemente ella comiera por boca. Pero entonces Briana no comía, o sea, no comía alimentos como tal, ¿no? Briana la tuvimos que enseñar a comer, porque digamos que desde su nacimiento no sabía que Comer. la boca era para comer. Masticar. Exactamente, ya que tenía pues un suplemento donde si usted ya sacía su cuerpo y no siente hambre, pues usted no va a querer comer algo. Entonces fue un proceso donde la bañábamos con lentejas, con arroz, donde poníamos, la empregostábamos de banano, de frutas, para poder que tuviera como esas sensaciones de estas frutas. Y aparte también el olor, que sintiera quizás ganas todo, de en probar. realidad tuvo pues varias, yo creería que a lo largo de su vida, o corto, la niña siempre tuvo esta especialidad donde siempre nos dieron apoyo, y hasta en el hospital y el tiempo que la tuve en casa, siempre tuvo esta serie de clases y de visitas donde le enseñaron a que había que masticar y comer por boca. Se llegó el momento entonces a que a Briana le desmontan el catéter, ¿cierto? Y Briana ya empezó a ingerir alimentos. Bueno, en una parte de la vida de la niña se le hace un desmonte completo donde la dejamos 100% comiendo por boca, pero vimos que decayó, empezó pues a estar muy delgada, le dieron unos parches en el cuerpo, entonces decidimos que no. Primero empezamos, la niña tenía 24 horas de alimentación, luego 12 horas de alimentación solo en la noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana, y luego se la quitamos del todo. Entonces en ese momento la tuvimos más o menos como 4 o 5 meses sin esta alimentación, y vimos que no fue capaz. La niña perdió peso. Entonces se sometió a otra cirugía, donde otra vez le tuvimos que poner otro catéter para poder otra vez suplir las necesidades de su cuerpo, porque con el intestino que le quedó no le alcanzó como para suplir las necesidades. Luego de todo este proceso, Briana en realidad empieza todo muy bien. Tiene su vida normal. Ya sabemos que nos vamos a demorar un poquitico pues para desmontarle la alimentación, pero pues Briana es una niña normal, disfruta su vida. Como tiene alimentación en la noche, pues en el día es una niña libre donde puede hacer cualquier función, y pues donde a la final la podíamos sacar, donde pues era una niña... ¿No tenía, niña... digamos, como alguna restricción de no la lleven a un lugar X porque le pueda hacer daño? No, pues en ese tiempo lo único pendiente era el COVID, que fue plena pandemia. Entonces pues tenía ciertos manejos más especiales, porque Briana siempre iba a un equipo médico a siempre hacerle la instalación de la leche, de la alimentación de ella. Entonces personal médico que iba a casa, también era personal que iba y atendía COVID a domicilio. Entonces ya se imaginará el miedo, claro, como madre,
de que estas personas pues nos podían también contagiar a nosotros. Y Briana, aparte que tenía esa condición, pues... más cuidado, más cuidado, sí. sí, entonces imagínese el cuidado pues en plena pandemia con ella. Claro, vale, en ese momento la niña tiene ya más de 2 años, entonces digamos que era una niña que podía saltar, podía reír, ¿cierto? Podía Normal. reír, baila de todo, esa mujer espectacular, hacía pues como sus funciones ¿Cómo era la como actitud cualquier. de ella? ¿Cómo describes Bueno, a Briana? yo describo a Briana como la niña más feliz del mundo. Si alguien conoció a la niña más feliz del mundo, pues esa fue mi hija. Y el que tuvo la oportunidad de conocerla, pues sabe que lo que estoy diciendo es real. Entonces la describo como una mujer fuerte, llena de amor, llena de muchas enseñanzas. Y pues siempre desde que esa mujer nació, yo me consideré un roble. Yo siempre decía que yo era un roble que estaba parada para esa mujer, y pues que ella era siempre como mi bastón, como ese empuje. Yo lo tenía todo. En realidad a mí no, con esa mujer a mí no me faltaba nada. Se cansaba. Nunca me cansé. Trabajaba, era mamá. En muchas hospitalizaciones pues tenía que llegar de mi trabajo 5:30, 6 de la tarde, cambiarme de ropa y de una irme pues a hacer relevo de la persona que me estaba cuidando a la niña en el hospital. Me quedaba durmiendo con ella. Al otro día, 6 de la mañana, pues volví a casa, me cambiaba y regresar al trabajo. Yo nunca me cansé, nunca tuve un momento en que yo dijera, porque a mí siempre tuve pues como la mejor disposición de que, o sea, vamos a salir de esta. La Exactamente. niña estaba despertando de una cirugía y yo le decía, aquí estoy con usted, mi amor, o sea, la mejor actitud de amor, de palabras, de llevarle una canción, de llegar cantándole, de decirle que llegó la mamá, de siempre ella sentir que tiene apoyo, que estamos bien, de que tiene como todo esa energía suficiente para lograr salir adelante. Y la familia, o sea, cómo vivían todo este proceso, el papá de la niña, su mamá, sus hermanos. Bueno, mi familia somos muy unidos, realmente somos una familia demasiado unida. Eh, el apoyo familiar fue lo más importante para nosotros en este momento. ¿Yo qué les puedo decir? Nadie experimenta por cabeza ajena. Total. Yo, digamos que en mi vida había tenido como una situación médica tan grande, tan fuerte, tan grave. Entonces fue como sacudirme de la vida real, de que podemos estar muy bien, pero también podemos estar muy mal. Ajá. En situaciones donde es la vida y la muerte, donde no tenemos como esa conciencia de la muerte. Entonces digamos que en muchas ocasiones nos sorprende y no sabemos en realidad cómo van a llegar esos momentos. Ya sabes cómo es el día a día con la niña, vas al trabajo, estás con la niña, ya vienes esporádicamente a Belén. Briana tiene una vida normal, ¿cierto? A pesar de su condición, de la alimentación que tiene que mantener, pero en qué momento la niña empieza como un proceso, como digamos, a retroceder, o en qué momento, cómo se da eso. Bueno, en realidad la niña lleva su vida normal. Estábamos pendientes de un proceso porque iba a ser la primer niña en Colombia donde iba a recibir un medicamento que suplía la alimentación parenteral. Entonces, digamos que ya había sido aprobado. Estábamos esperando, digamos, el medicamento para poder que la niña se le hiciera la cancelación de la alimentación parenteral con el catéter y ya, digamos, que tuviera su vida normal. Ahí sí, digamos que en ese momento yo me hubiese podido venir con ella de nuevo para acá, para Belén. En ese momento la niña le dio una gripa, le sube fiebre, me la llevó al hospital, pues eso es algo pues como muy normal.
Cuando es fiebre es signo de infección, entonces digamos que la condición de ella por tener un catéter, que es un cuerpo extraño en nuestro cuerpo, es un signo de alarma muy grande porque puede ser una infección que puede ser en ella muy letal. Me voy para ella con el hospital y le hacemos ciertos exámenes y al parecer era una neumonía, algo pues relativamente sencillo. En esta neumonía al siguiente día, como la alimentación son 12 horas, a las 7 de la mañana, pues ya teníamos que quitarle pues como la alimentación y en ese proceso la jefe de enfermería en ese instante comete un error y le daña el catéter a la niña. Entonces dañar este catéter, que es muy especial porque es de larga duración, no es un catéter que se pone y a los instantes lo vas a quitar, sino que es un catéter que puede durar meses o hasta años en nuestro cuerpo. Entonces digamos que para poner este catéter se somete a uno a una cirugía. Entonces digamos que con la condición de la niña, de haber llegado con gripa, con tos, con de fiebre, cierto modo con las defensas, digamos. De cierta manera, pues usted someterse a una cirugía en estas condiciones, pues es algo, es un riesgo en realidad que se toma. En Briana no había nada que hacer, o sea, el riesgo se debía de tomar porque no se podía quedar sin la alimentación. Claro, era lo que mantenía viva a la niña. Exactamente, entonces, o si hacía la cirugía o Briana no se alimentaba. La niña entra por una condición totalmente diferente a lo que ella tiene, simplemente fue una gripa, yo entro con ella y pues le dañan el catéter. En el momento en que le dañan el catéter, yo no estoy con la niña, está mi mamá. Entonces yo en ese momento voy a bañarme para poder regresar donde ella y pues mi mamá me llama de que el catéter se fue dañado y hay que someterse a una cirugía. Entonces yo subo rápido porque ya me habían informado que ese catéter que Briana tenía no iba a volver. Y digamos que el material que ese catéter tenía era muy especial del nuevo que ya iba a llegar. Entonces cuando yo llego al hospital, llego como una loca ya, pues abriendo puertas y diciendo que cómo así que le van a dañar un catéter a la niña, sabiendo pues de que que no se le podía dañar y pues de que se tiene que someter a una cirugía que en realidad es de mucho riesgo. Tratan de calmarme, ya después hacemos pues como todo el proceso para la cirugía. Cuando la niña se va a la cirugía, pues la persona encargada de esta cirugía, que es el anestesiólogo, que es el que habla conmigo en el momento de firmar, me dice que cómo lo ponen en esas. Entonces ahí yo digo que, ¿cómo así que lo ponen en estas? Entonces me dice, es que mira la condición de la niña. Entonces ahí yo veo que en realidad es muy riesgosa y que fue algo que se pudo haber evitado en realidad. Ahí es donde empieza pues como tal la situación más crítica de Briana, donde en realidad sale de la cirugía y después de esa cirugía le hacen la extubación y no logra ella respirar por sí sola. En este momento, digamos que Briana después de cirugía le ponen mascarilla de oxígeno, no vuelve, le hacen unas nebulizaciones como para que oxigenar sus pulmones, no vuelve. Digamos que estuvimos como 4 horas intentando a que ella misma respirara de manera normal, como normalmente se hacía después de cirugía. Y en esta ocasión no, la niña después la tiene que volver a entubar porque no fue posible pues que ella respirara por sí sola. La niña nuevamente la entuban y pues sedada, dormida totalmente, digamos que con una máquina que suple relativamente un poco, que le ayuda, le da soporte. Después se le da otra máquina que le da más soporte, que ya no alcanzaba, y luego pasamos a un total de 4 o 5 máquinas, donde a la final la última máquina que soporta sus pulmones
tampoco le da el aporte necesario. O sea, prácticamente esta última máquina ya le suplía casi que el 100% de la función del sistema respiratorio. De su sistema. Cuando recibe esta última máquina, digamos que en pandemia, con el COVID, estas eran las máquinas que se utilizaban para la gente que entraba como en para crisis. Estas personas. Y digamos que es una máquina que hace vibrar el cuerpo y las mantiene boca abajo. Entonces, pues la condición fue muy dura porque ella ya había tenido este tipo de máquina en su cuerpo, pero no tan rápido. Digamos que en un cabo de 3-4 días, Briana ya había llegado a la máquina más potente que tenía el Hospital Pablo Tobón Uribe para suplir como su necesidad de falta de oxígeno. Briana ya tenía 3 años en ese momento. Era una niña de que el Pablo Tobón Uribe la tenía desde los 3 meses. Entonces era un cuerpo médico que en realidad la mayoría conocían a Briana, muy especiales. Me informan de que después de esta máquina no hay soporte que nos ayude pues como para su funcionamiento. La máquina termina al 100% y Briana está saturando al 88, al 89, al 90, donde lo más bajito que puede ser es al 92, 93. Entonces ahí nos vemos de que ni siquiera al 100% la última máquina está supliendo pues lo que Briana requiere. Bueno, de aquí ya los médicos me informan que de esta máquina no hay otro soporte que nos ayude pues con los pulmones de la niña. Me cuentan o nos van induciendo, porque ellos lo preparan a uno también como padres psicológicamente, no llegar directamente, sino como que le van hablando días antes de lo que puede pasar. Entonces el médico me habla acerca de una terapia ECMO. La terapia ECMO solamente está en 2 hospitales, en 2 ciudades, que era Medellín, Río Negro, pues que estaba en Antioquia, y la del otro hospital era en Bucaramanga. En Medellín, digamos que cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe, hay otro hospital que es una cardiovascular, pero no habían camas para atender a la niña. Nos dieron la oportunidad de recibirla en Río Negro. Pasan los días, Luis, y después de esto, Briana sí requiere terapia ECMO. Es una terapia de vida o muerte. En realidad, desde el momento que se hace el ECMO, ¿qué es el ECMO? El ECMO es un aparato, digámoslo así, que trabaja pulmón y corazón. Entonces, digamos que deja que tu corazón deje de funcionar y los pulmones no trabajen, y esta máquina hace función de pulmón y corazón, con la intención de que los pulmones se puedan otra vez fortalecer, quitar la terapia, y ahí sí obviamente empieces a respirar y tu corazón funcionar de manera normal. Esta era la terapia. Digamos que después de todas las máquinas que vimos en el Pablo Tobón, no había otra más que soportara, y la única salida era ECMO. Era la última posibilidad. La última. Digamos que era la última posibilidad de vida de la niña. Entonces, al ver nosotros pues esta condición, decidimos aceptarla, y en el momento en que se acepta, el hospital de Río Negro viene con todo su equipo médico, le practica cirugía de corazón abierto a la niña, le instalan pues como todo este sistema para que su corazón deje de latir y lo haga la máquina, sus pulmones deje de funcionar y lo haga la máquina, y en ese mismo instante nos vamos a paso de tortuga en una ambulancia, porque ya no puede ser avión por la condición. Nos vamos para Río Negro. O sea que a Briana se le practica la cirugía y automáticamente salimos para el hospital en Río Negro. Vale, entonces Briana llega al hospital de Río Negro, ¿y qué pasa allí? Bueno, llegamos al hospital de Río Negro, me sientan con el cirujano, pues con mi pareja, nos sentamos los 3 a hablar sobre la condición de la niña, nos informan sobre los riesgos grandes que tiene, ya después como más a fondo, más en el hospital, nos cuentan de los horarios, nos cuentan, antes en el Pablo Tobón Uribe podíamos estar
digamos que el 100% con ella, y aquí sí eran visitas de 8 a mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Ya. Entonces digamos que manteníamos viajando porque pues ya vivíamos en Medellín, Claro. entonces nos teníamos que desplazar a Río Negro todos los días para poder, digamos que compartir con ella durante el día. Se nos vuelve, digamos que, más compleja la situación porque la terapia ECMO es circulando la sangre mucho más rápido de lo que normalmente nos corre normalmente. Entonces, digamos que en esta terapia pueden haber hemorragias en cualquier momento, por boca, nariz, por algún catéter, por vagina, por uñas, por cualquier parte de nuestro cuerpo. Briana estuvo en un total de 10 días en esta terapia, donde pues a lo largo de estos 10 días no logramos el objetivo de desconectar luego el ECMO, sino que su cuerpo se empieza a deteriorar. Luis, durante estos 10 días le hacen un examen a la niña, bueno, le hacen ciertos exámenes y nos informan que pues no ha evolucionado, nos muestran una imagen de los pulmones donde se ve muy oscuro, donde vemos que la máquina realizando pues esta función de pulmones y dejando los pulmones pues que se alivien, por decirlo de esa manera, no vemos ninguna mejoría. Le hacen otro examen también durante ese tiempo y la niña termina con diálisis porque pues tampoco los riñones están funcionando pues como de manera adecuada. Y durante pues ese tiempo yo llego un día de tantos a visitarla y la veo pues como muy amarilla, amarillita, así, toda amarillita, y yo le digo, ay, mi niña, ¿por qué está tan amarillita? Y yo, tan raro. Entonces le pregunto pues como a un auxiliar de enfermería que está en ese momento y me dice que ya va a venir el médico pues a hablar conmigo. Entonces pues yo espero, yo hablo con ella, pues así pues esté dormida y todo, pues yo le voy a hablar. Claro. Yo llego a hablarle, a cantarle canciones, a decirle que ya llegué y pues ya entra el equipo médico y me informan de que la niña pues me hacen como un recorderis donde en realidad me cuentan pues de que la niña nació con gastrosquisis, todo su proceso me lo hacen como saber como en una historia, me la cuentan completa y me dicen pues que en este momento el día anterior se había puesto diálisis y que pues el día de hoy había dejado de funcionar el hígado y pues que se había considerado por unos estudios que le habían realizado que neurológicamente pues la niña ya tampoco estaba. Entonces digamos que tenía ciertas condiciones donde había que tomar la decisión de desconectar la niña, donde nos teníamos que despedir pues como de ella. Bueno, Valen, el médico les dice esto, estás ahí con Julián, con el papá de Briana, y ¿qué pasa en este momento por tu mente? ¿Qué pasa en este momento ahí Pues tan bueno, fuerte? le cuento que en este hospital en Río Negro solamente puede estar una sola persona, digamos que visitando a la niña, aunque pues Julián siempre estaba conmigo, solamente o uno se quedaba en sala de espera y uno solamente ingresaba pues como a la habitación de la niña. Entonces en ese momento pues yo solamente le digo que yo no la voy a dejar desconectar, que yo necesito una opinión médica y que me llamaran a mi pareja porque pues Julián en ese momento no estaba ahí. Claro. Y que yo necesitaba hablar con él porque yo no la iba a dejar desconectar. Entonces digamos que en ese momento, Luis, pues un balde de agua fría, es el miedo, el frío, la oscuridad, em, es como todo este momento de que es en realidad esto me está pasando a mí. Es como entrar a la realidad porque pues yo era como fuerte, o sea, somos capaces, si fuimos capaces con 35 cirugías, con esta también podemos. Entonces fue como que ese roble ya no estaba.
Yo ese día dije, ¿dónde está el roble que ha, que ha, que ha, que ha estado en mí, que hoy no lo siento? Pasan muchas cosas porque pues el día anterior, cuando yo me despido de la niña tipo 5 de la tarde, esa última noche de ella, eh, yo nunca se lo había dicho, pero yo ese día le dije pues a la niña que, le dije pues que Diosito haga su santa voluntad. Digamos que yo dije esas palabras. Sacó fuerza. Dios, que se haga su santa voluntad. Y pues al otro día, digamos que cuando me dan esta noticia, yo voy en camino para el hospital y mi mamá me llama y me dice, Valentina, yo sé que le van a dar la mejor noticia hoy, Valentina. Usted no ha llegado al hospital, pero yo sé que hoy va a ser un día muy diferente, Valentina. Usted va a llegar a ese hospital y usted va a tener la mejor noticia hoy, Valentina. Entonces, digamos que yo llegar al hospital y digamos que nunca he perdido la fe, nunca se perdió el, como con esa fuerza siempre como intacta. Eh, yo luego pues hablo con mi pareja y pues hablamos acerca de cómo vamos a desconectar la niña. Entonces yo le digo pues cómo la vamos a desconectar, pidamos una segunda opinión médica. Y digamos que durante todo ese proceso a nosotros nos cierran la cortina, nos dejan como que hablemos nosotros y va otro equipo médico como a informarme acerca del proceso, de los negativos, o sea, no hay nada que hacer. Entonces, no es tanto como una opinión médica, sino de que los recursos y como tal el cuerpo ya no funciona y ya no hay nada más que hacer porque hay cosas que dejaron ya de funcionar definitivamente. Entonces, digamos que llegar a ese punto donde, digamos, Luisa, que no es lo mismo que se murió alguna persona a usted decir que se va a tener que despedir de una persona para poderla desconectar y para poder que no esté en este mundo. Entonces digamos que es algo de valientes. Total. A partir de ese momento, Luis, no es tanto la decisión si nosotros decíamos que sí se desconectara o no, sino que en realidad era lo que debía de pasar y lo que iba a pasar porque ya pues el equipo médico, la decisión pues ya estaba tomada y ya digamos que la cirugía para realizar el desmonte, digamos que de la cirugía de corazón abierto, era otra vez eliminar todo ese aparato y digamos que volver a la cirugía. Entonces, a lo largo pues como de este día, fue como una despedida, digámoslo así. El equipo médico se abrió puertas, alma, corazón, diciéndome pues de qué quería, si la quería cargar, si le quería decir algo, pues que en realidad aprovechara como el tiempo al máximo, porque pues eran en realidad pues como sus últimos momentos. O sea que a Oriana le practican la última cirugía para desmontarle el aparato. Sí, digamos que esta cirugía, cuando en un momento llega los médicos, pues yo también pregunto porque a uno pues le surgen preguntas de todo ese proceso y pues yo quería saber si era que ella le quitaban el aparato y pues ella pues de una iba a faltar. Entonces pues ellos me decían que probablemente eso era lo que pasara. Mi pareja y yo decidimos cortarle un mechón de cabello para tenerlo como de recuerdo, el cual pues todavía lo conservo con mucho amor, mucha gratitud de esa mujer que estuvo conmigo. Eh, Nos dicen que la cirugía es a las 2 de la tarde, pero se extiende hasta las 5 de la tarde, donde pues todo ese día pues realizamos un proceso de despedida, un proceso de agradecimiento, un proceso de abrazarla,
llena de cables por todas partes, pues, pero el equipo médico me dejó cargarla, me dejó peinarla, entonces hice pues como ciertas funciones como mamá donde la aproveché sus últimos momentos y donde logré eh, no despedirme, porque pues yo creo que esos se hace con el tiempo y como mamá yo creo que uno nunca se desprende, pero entender en ese momento yo creo que lo entendí por días después, pero pues en ese momento es un cabo de emociones que pasan como ráfaga, como lluvia en cuanto a lo positivo y lo negativo, y seguro que positivo no hay nada porque pues se está despidiendo de su hija, de su ser que usted decidió de traerla al mundo porque quiso, una mujer por la cual luché 3 años y medio parejo, donde dejé parte de mi vida en Belén de Umbría por irme con ella a Medellín, a lucharla, a tenerla bien. En vida le di lo mejor. Eso es como lo que me queda a mí, de que pues durante toda su vida fue también una niña feliz, la niña más feliz del mundo, por sus padres, por su gente, por su familia, por su sangre. La niña fue una niña muy feliz y como te decía ahorita, Lu, entender la muerte, digamos que no nos enseñaron. No sé si ustedes le han dicho que nos tenemos que programar para, Sí, para eso, pero es lo más seguro que tenemos en la vida. Entonces, digamos que nos criaron de una manera donde nunca se habla de la muerte y es lo más fijo que en realidad tenemos. Valen, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después de que Oriana trasciende? Bueno, luego, pues, empieza ya todo un proceso de funeraria, de informar a la familia, de hacer pues todo el trámite en el hospital. Muy desubicada, en realidad fue, eh, hasta pensé en que la niña obviamente fuese enterrada en Medellín, no sé por qué, pero pues como que mi mente estaba pues como que allá. Julián me dice que nos traigamos la niña para Belén de Umbría y pues obviamente pues ya empezamos pues como todo el trámite de hacer todos los trámites para venirnos acá con ella. La niña fallece un 6 de noviembre a las 5 de la tarde, eh, donde logramos ese mismo día estar en Medellín y después al siguiente día en Medellín, pues ya mi familia viaja a Medellín y ya ahí sí nos venimos todos pues con la niña para acá, para hacerle pues como la despedida final. Ya. Su mamá, ¿cómo vivió esos momentos? Bueno, pues mi mamá es la segunda mamá de Briana. Yo le he dicho que ella es la segunda mamá de Briana, la mamá mayor. Mi mamá fue un apoyo muy grande para mí. Mi mamá viajaba 15 días al mes, digamos que viajaba 15 días mi mamá y 15 días otra persona donde mientras yo trabajaba, pues se hacía cargo de la niña cuando estaba en casa o cuando estaba en el hospital. Entonces, digamos que mi mamá durante estos 3 años y medio compartió mucho con la niña y pues no sé si fue la condición o la conexión o algo especial, pero tuvieron un feeling muy bonito y pues en realidad es la primer persona que nos hace falta en nuestro grupo familiar, de hermanos y de nuestros hijos como tal. Entonces, que llegue a trascender y que llegue a faltar una persona, justo es la menor de todas. En ese mismo instante, pues era la más chiquita de la familia. Entonces, digamos que esta persona que haga falta, no tanto para mi mamá, sino para todos mis papás, mi papá también, mi hermano, que es el padrino de la niña, mi hermana que le hacía videos todo el tiempo, mis sobrinos. Entonces, digamos que para todos fue un choque demasiado grande. Valen, pasa todo este proceso y cuéntanos
¿qué herramientas, qué personas, qué medios has utilizado como para sostenerte después de este episodio tan difícil? Bueno, en realidad, Luis, fui donde el psicólogo, tuve varias ceremonias ancestrales con medicina ayahuasca, con el yaje, y tuve conexión también con la medicina de los niños santos, con los honguitos. Mi familia, mi pareja, mi hijo de crianza también, que es un niño muy especial, que todos me ayudaron en conjunto a salir adelante. Yo creo que también es el amor propio y la tarea bien hecha. Yo en realidad, Luis, di vida, corazón por esa mujer, dejé mi trabajo, aunque mi trabajo pues igual tuve el apoyo de mi empresa, pero esa labor en la cual pues lo di todo en vida, le di lo mejor de mí, le di mis días, le di mis trasnochadas, le di mi energía, la mantuve lo mejor que en realidad la pude tener. Entonces, digamos que fue una tarea que en realidad fue tan bien hecha que no tengo remordimientos de nada. Es más como ese agradecimiento por lo que esa mujer nos vino a enseñar a nosotros, a construirnos desde cero, a tener amor propio, a saber que en algún momento la voy a tener, que me voy a volver a encontrar con ella. No fue un adiós, sino que fue un hasta luego. En realidad, para mí la muerte no existe, la muerte es como para el que se olvida de esa persona y pues ella vive en mí, ella vive en mi cuerpo, ella es mi sangre, entonces digamos que de esa manera tomo un crecimiento personal, espiritual, como mujer, como persona, como hermana, como amiga, donde veo la vida de una manera diferente, donde aprendo a llevar no lo malo, sino lo positivo, lo bonito que ella me dio, la risa que me dio, el momento en que me dijo mamá, esos momentos donde no hay palabras para describir ese amor o esa conexión que uno tiene con los hijos. ¿De qué forma crees que Oriana sigue acompañándote? Bueno, pues en realidad desde que la niña se fue, el día que la estuvimos velando, ese día parte de mi equipo de trabajo de Belén me mandan 2 orquídeas donde empiezo un conocimiento lindo como en plantas y en naturaleza. Entonces, en realidad, aparte de esas plantas que fueron de verdad muy significativas para mí, que aún las conservo, son muy importantes porque una de ellas tiene la fecha de nacimiento de Briana. Cuando surge la orquídea, ellas tienen la fecha de nacimiento en el cual brota Okay. y tienen la fecha de Briana del 8 de junio. Entonces digamos que desde que el momento que Briana trasciende, empiezo a adquirir plantas, me veo como con ese amor por las plantas, la veo en la naturaleza, la veo en los ríos, la veo en los atardeceres, la veo en el sol, en muchos momentos, en palabras, le tengo una canción que se la compuse a ella, en la cual pues también la recuerdo cantándosela en cualquier momento. No es aprender, Luis, a ver la vida y a verla a ella en esos aspectos que nos da la naturaleza y Dios, porque nosotros siempre vamos y buscamos a Dios en una iglesia y está en el agua, en el sol, en el aire, en la naturaleza, en las personas que llegan y nos dan mensajes, en entender que no hay coincidencias en la vida, sino que son momentos o números o personas que llegan a la vida de uno porque tienen que llegar. Entonces, a lo largo de la vida, llevo 30 meses sin Briana y he aprendido a verla en todo.
en recordarla desde el amor, en recordar sus videos, en ver sus videos con alegría, en, en recordarla como lo que ella fue, como lo que ha Esa sido niña siempre, alegre. la niña alegre y la niña más feliz del mundo. Valen, para ir finalizando y después de esta historia tan conmovedora, ¿qué mensaje nos deja? ¿Qué mensaje quieres compartir con la gente después de este episodio en tu vida tan doloroso y de tanto aprendizaje? Bueno, yo sé que hay muchas personas que están pasando por un momento difícil de salud. Eh, yo pienso que la fe tiene que ser lo más importante en este camino de la salud, en el cual pues siempre van a haber altos y bajos. Crean en Dios, crean en esa fuerza. Si no creen en Dios, sino en el universo, o en el Espíritu Santo, o en los ángeles, o en esa fuerza gigante que los hace tener fe, sean creyentes 100% o a un 200% de que todo va a salir como uno quiere. Yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto y Dios no nos da batallas que no podamos afrontar. Entonces, la cruz la siente el que la carga, pero si Dios dio para que cargaras esa cruz es porque eres capaz de sostenerla y de llevarla. Entonces, no hay batalla que uno no pueda afrontar y aprender a vivir. Yo creo que cuántos de nuestra familia o cuántas personas no hemos perdido y seguimos acá luchando, tratando de salir adelante, por mejorar, por ser mejores personas. Entonces, la reflexión más grande para mí es abracen, siempre traten pues de cuidar a su familia, de tener ese apoyo, de ser ese lazo que los une. Eh, la muerte va a llegar, porque la muerte siempre va a llegar, es algo que viene con nosotros desde que nacemos, que es lo más seguro, pero hay que aprender a vivir el aquí y el ahora. Yo creo que ni para el pasado ni para el futuro. Hay que vivir el hoy como si fuera el último día. Y así yo creo que vamos a aprender siempre a tener los mejores recuerdos, los mejores momentos y siempre llenar nuestra vida de felicidad y mucho amor. Bueno, Vale, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Perspectivas, que lo que buscamos desde este espacio es precisamente dejar ese mensaje que nos motive a seguir adelante a pesar de las circunstancias que se presentan en la vida. Y esta historia de verdad que nos deja muchísima enseñanza de resiliencia, de a pesar de las adversidades seguir adelante, y también de esa unión familiar, como es importante para uno superar estas historias y estos episodios tan fuertes en la vida. No, Lu, gracias a ti, gracias por conocer mi historia, por saber y querer saberla de principio a fin. Para todos los que nos están viendo, pues esta es mi historia, los que no la conocen, una historia basada en amor, en valentía, en mucha fuerza. En ocasiones las enseñanzas y los aprendizajes vienen de pronto cargados de dolor, pero esa es la manera de pronto de la vida enseñarnos y de aprender a ser mejores personas, a tener pues como una vida mejor. Ya ahorita gozo de bendiciones, Luis, gozo de un bebé arcoíris que llegó a mi vida a llenarla de colores. Entonces, después de la tormenta siempre llega la calma. Este ser y esta alma ha traído mucha tranquilidad y mucha felicidad a mi vida. Entonces, pues por más de que el camino sea para guerreros, Dios siempre nos da las armas para continuar adelante y para ser siempre resilientes y llenos de valentía. Vale, muchas gracias nuevamente por estar aquí en nuestro espacio Perspectivas Podcast, a Yamil Felipe, que nos acompañó el día de hoy en el máster, y nos vemos en el próximo episodio de Perspectivas Podcast.